El día que firmé ese acuerdo prenupcial, tenía 24 años y estaba tan enamorada de Rodrigo que habría firmado cualquier cosa. Sus padres, los Sandoval, insistieron. Es solo protocolo, me aseguró él, besando mi frente. No significa nada. Debí haberlo leído con más cuidado. Debí haber consultado con alguien. Pero mi familia era humilde, mi madre limpiaba casas, mi padre había muerto cuando yo era niña, y los Sandoval eran de esas familias con apellido que abría puertas. Me sentí afortunada de que me aceptaran. Durante 5 años, fui la esposa perfecta. Abandoné mis estudios de contabilidad para atender la casa. Cocinaba, limpiaba, organizaba las cenas de negocios de Rodrigo. Su madre, Carmela, supervisaba cada detalle de mi vida con ojo crítico. El arroz está seco, decía, probando apenas con el tenedor. ¿Así le das de comer a mi hijo? Lo siento, Carmela. Lo haré mejor. Señora Sandoval, me corregía siempre. No somos tan cercanas. Rodrigo nunca me defendía. Es su forma de ser, cariño. No le hagas caso. Pero sí le hacía caso. Cada comentario se acumulaba como peso en mi pecho. Cuando sugerí retomar mis estudios, Carmela lo prohibió rotundamente. ¿Para qué? Una Sandoval no trabaja. Eso nos haría quedar mal. La gente pensaría que Rodrigo no puede mantener a su familia. Guardé silencio. Siempre guardaba silencio. El hermano de Rodrigo, Javier, era peor. Me miraba con desprecio cada vez que visitaba. No entiendo qué vio mi hermano en ti, decía mientras yo servía el café. Una empleada doméstica habría sido más útil. Al menos le pagaríamos menos. Sus risas resonaban en el comedor mientras yo limpiaba, las manos temblando sobre las tazas de porcelana. Todo cambió cuando quedé embarazada. Por 3 meses, fui tratada como cristal frágil. Carmela incluso sonrió una vez. Pero a las 12 semanas, perdí al bebé. El médico explicó que era común, que mi cuerpo estaba sano, que podíamos intentar de nuevo. Pero la familia Sandoval no vio una pérdida compartida. Vieron mi fracaso. Ni para eso sirves, murmuró Carmela esa noche, creyendo que no la escuchaba. Le dijimos a Rodrigo que se casara con alguien de buena familia. Pero no, tenía que escoger por amor. Rodrigo comenzó a llegar tarde. Olía a perfume que no era mío. Cuando lo confronté, me miró con fastidio. Estás paranoica. El estrés te está afectando. Pero yo sabía. Una esposa siempre sabe. 6 meses después, Rodrigo llegó con su abogado a la casa. No hubo conversación previa, no hubo advertencia. Solo papeles sobre la mesa del comedor y palabras frías como cuchillos. Quiero el divorcio, dijo sin mirarme a los ojos. Ya no funciona. El abogado, un hombre de traje gris que nunca sonrió, deslizó documentos hacia mí. Según el acuerdo prenupcial que firmó, señora Mendoza. Es Sandoval, corregí automáticamente. Mendoza, repitió Carmela desde la puerta, con una sonrisa cruel. Nunca fuiste realmente una Sandoval. El acuerdo lo especifica. No tienes derecho a usar nuestro apellido después del divorcio. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar al abogado continuar. Renuncia a cualquier compensación económica, propiedad conjunta, o pensión alimenticia. La casa, los autos, las cuentas bancarias, todo permanece con el señor Sandoval. Usted se va con lo que trajo al matrimonio. ¿Qué? Las palabras apenas salieron de mi garganta. Pero, 5 años, dejé todo por esta familia. Firmaste renunciando a todo, dijo Javier, apareciendo junto a su madre. Sostenía una copia del acuerdo prenupcial, agitándola como trofeo. Está aquí, negro sobre blanco. Tu firma. Tomé los papeles con manos temblorosas. Página tras página de lenguaje legal que no había entendido a los 24 años. Cláusulas que me despojaban de todo derecho. Una firma, mi firma, ingenua y confiada al final. No puede ser legal, susurré. No puede ser justo. Es perfectamente legal, dijo el abogado. Lo firmó voluntariamente ante notario. No entendía. Eso no es excusa legal, interrumpió Carmela, acercándose con los brazos cruzados. Eres una adulta. Deberías haber leído. Me dijeron que era solo protocolo. Rodrigo dijo. Rodrigo no es abogado, cortó Javier. No puedes culparlo de tu estupidez.
Las lágrimas quemaban mis ojos, pero no las dejé caer. No les daría esa satisfacción. Necesito tiempo para buscar un abogado. No tienes dinero para un abogado, rió Carmela. ¿O vas a pedirle a tu mamá que deje de limpiar casas para pagarte uno? Cada palabra era una bofetada. Miré a Rodrigo, buscando algo, cualquier rastro del hombre que me había prometido amor eterno. Pero él miraba su teléfono, aburrido, como si esto fuera un trámite bancario y no el fin de nuestro matrimonio. Firmaré, dije finalmente. Pero necesito leer todo primero. No hay nada que leer, espetó Javier. O firmas ahora o te sacamos por la fuerza. ¿Por la fuerza? Mi voz tembló. Esta también es mi casa. Legalmente no, sonrió el abogado. La propiedad está solo a nombre del señor Sandoval. Técnicamente, usted está aquí por su generosidad. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No era solo mi matrimonio. Era mi dignidad, mi valor como persona. Para ellos, yo era menos que nada. Firmaré, repetí. Pero quiero 3 días para empacar mis cosas. Tienes hasta mañana al mediodía, dijo Rodrigo, su primera contribución real a la conversación. Fernanda se muda pasado mañana. Fernanda. Ni siquiera tuvo la decencia de no mencionar su nombre. ¿Ya la metiste a nuestra cama? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. La bofetada de Carmela resonó en el comedor. Mi mejilla ardió, pero no moví la cabeza. La miré directamente a los ojos. Esto constituye agresión, dije calmadamente. Y lo voy a reportar. Reporta lo que quieras, rió ella. ¿A quién le importa lo que diga una don nadie sin dinero ni familia? Tienes razón sobre el dinero, admití, tocando mi mejilla ardiente. Pero estás equivocada sobre la familia. Saqué mi teléfono y llamé al único número que había evitado marcar durante 5 años por orgullo, porque los Sandoval me habían hecho sentir que mi familia no era suficiente, que debía avergonzarme de mis raíces humildes. Tía Beatriz, dije cuando contestó. Necesito ayuda legal. Legal. La voz de mi tía sonó alarmada. ¿Qué pasó, mija? Me están forzando a firmar un divorcio. Dicen que un acuerdo prenupcial me quita todos mis derechos. Me golpearon. Y me están echando de la casa mañana. Hubo una pausa. Luego, su voz cambió, de la tía preocupada a algo más frío, más poderoso. No firmes absolutamente nada. ¿Estás en peligro inmediato? Sí. Sal de ahí. Ve a casa de tu madre. Te mando protección policial en 20 minutos. Tía, no tengo dinero para. No necesitas dinero, Carolina. Necesitas justicia. Y eso, mija, eso sí te lo puedo dar. Carmela arrancó el teléfono de mi mano. ¿Con quién hablas? ¿Tu mamá la sirvienta? Mi tía, dije, recuperando mi teléfono. La jueza Beatriz Torres Mendoza. Del Tribunal Supremo. El silencio que siguió fue delicioso. Vi cómo el color drenaba de las caras de Carmela y Javier. Rodrigo finalmente levantó la vista de su teléfono, los ojos muy abiertos. Beatriz Torres. El abogado dio un paso atrás. La jueza Torres. Mi tía por parte de padre, confirmé. No hablamos mucho porque los Sandoval me hicieron sentir que mi familia humilde era vergonzosa, tía. Y, curiosamente, especialista en derecho familiar y contratos abusivos. Estás mintiendo, susurró Rodrigo. Torres Mendoza, repetí. Mendoza es mi apellido, Rodrigo, el que tanto despreciaron. Mi padre era su hermano menor. Activa el altavoz, ordenó. Lo hice. Su rostro apareció en la pantalla, severo, autoritario, y absolutamente furioso. ¿Quién está presente?, preguntó. Rodrigo Sandoval, mi esposo. Carmela Sandoval, su madre. Javier Sandoval, su hermano. Y el licenciado. Miré al abogado. Vargas, masculló él. Licenciado Ernesto Vargas. Licenciado Vargas, la voz de mi tía cortó como acero. ¿Representa usted a la familia Sandoval en un proceso de divorcio? Sí, su señoría. ¿Le mostraron a mi sobrina el acuerdo prenupcial en cuestión? Sí, señoría. ¿Le explicaron sus derechos a asesoría legal independiente antes de presionarla a firmar? El abogado palideció. Las circunstancias son, es decir, el acuerdo original.
¿Le explicaron sus derechos ahora, licenciado Vargas? Porque tengo entendido que intentaron forzarla a firmar documentos de divorcio sin representación legal presente. Ella tiene derecho a buscar. Después de que su clienta la agredió físicamente, la voz de mi tía subió de volumen. Después de amenazarla con echarla a la calle, eso es lo que considera proceso legal apropiado. Señoría, yo no estaba presente cuando. Pero está presente ahora, licenciado. Y no detuvo el procedimiento cuando era claramente coercitivo. Carolina, ¿hay marcas visibles de la agresión? Giré el teléfono para mostrar mi mejilla, que ya comenzaba a hincharse. Perfectamente documentado, dijo mi tía. Señora Sandoval, confirma que golpeó a mi sobrina. Carmela abrió la boca, pero Javier la detuvo con una mano en el brazo. Fue un malentendido, comenzó él. ¿Un malentendido documentado en video? Porque asumo, Carolina, que esta llamada está siendo grabada. Sí, tía. Excelente. Ahora, sobre el acuerdo prenupcial. Licenciado Vargas, ¿cuántos años tenía mi sobrina cuando lo firmó? 24. ¿Tuvo representación legal independiente en ese momento? Silencio. Responda, licenciado. No, señoría. Le explicaron en términos claros que estaba renunciando a derechos que legalmente le corresponderían sin ese acuerdo. El documento es claro. No le pregunté sobre el documento. Le pregunté si a una joven de 24 años, de clase trabajadora, sin educación legal, se le explicó que estaba firmando su futuro económico a cambio de nada. ¿Hubo esa explicación? La firma es válida. La firma es cuestionable, licenciado. Y como jueza con 30 años de experiencia en derecho familiar, le garantizo que ese acuerdo tiene más agujeros legales que un queso suizo. Pero no necesito explotarlo en corte. ¿Sabe por qué? Nadie respondió. Porque lo que intentaron hacer esta noche, coerción bajo amenaza, negación de derechos legales, agresión física, y exigir firma de documentos sin representación legal presente, eso constituye múltiples violaciones criminales. Carolina, sal de esa casa inmediatamente. No puede ordenar, comenzó Carmela. Perdón. La voz de mi tía era hielo puro. Señora Sandoval, acaba de decirme que puedo o no puedo hacer. Como jueza del Tribunal Supremo, con jurisdicción sobre todos los tribunales de familia de esta región, le aseguro que puedo hacer muchas cosas. Empezando por emitir una orden de protección de emergencia en los próximos 5 minutos. Mi teléfono vibró con un mensaje. Tía Beatriz. Carolina, te acabo de enviar una orden judicial temporal. Muéstrasela. Abrí el documento en mi pantalla. Sello oficial del Tribunal Supremo. Firma de mi tía. Orden de protección temporal a mi favor. Eso no puede ser legal tan rápido, protestó el abogado. ¿Me está cuestionando, licenciado Vargas? Porque puedo hacer que su licencia sea revisada por procedimiento inadecuado. Un juez puede emitir órdenes de protección de emergencia cuando hay peligro inminente. El video de la agresión y las amenazas constituyen peligro inminente. Leí la orden en voz alta, mi voz fortaleciéndose con cada palabra. Se ordena a Rodrigo Sandoval, Carmela Sandoval y Javier Sandoval mantener distancia mínima de 50 metros de Carolina Mendoza. Se prohíbe contacto directo o indirecto. Violación resultará en arresto inmediato. Esto es mi casa, gritó Rodrigo. No puedes echarme de mi casa. No lo estoy echando, dije, sintiendo poder por primera vez en años. Yo me voy. Pero ustedes no pueden seguirme, contactarme o amenazarme. Y mañana, miré a mi tía en la pantalla. Mañana, continuó ella, tendremos una audiencia de emergencia sobre la validez de ese acuerdo prenupcial. Y sobre los cargos criminales por agresión, coerción y fraude contractual. Porque ese documento, licenciado Vargas, constituye un contrato de adhesión obtenido bajo engaño. Mi sobrina nunca renunció a sus derechos. Le mintieron sobre que estaba firmando. Ella firmó voluntariamente, insistió Carmela. Voluntariamente. Mi tía se rió sin humor. ¿Sabe cuál es el estándar legal para, voluntariamente, en contratos prenupciales, señora Sandoval? Requiere revelación financiera completa de ambas partes, tiempo adecuado para revisión legal independiente,
ausencia de coerción y comprensión clara de términos. ¿Cumplieron con alguno de esos requisitos? El silencio fue su respuesta. Exactamente. Carolina, el oficial Ramírez está afuera. Ve con él. Empaca tus cosas personales con un testigo policial presente. Mañana nos ocupamos del resto. Tía, gracias. No me agradezcas, mija. Esto es lo que debí hacer hace 5 años cuando me dijiste que te casabas. Debí haber revisado ese documento. Debí haberte protegido. Pero te protejo ahora. ¿Y estos? Su mirada atravesó la pantalla hacia los Sandoval. Aprenderán que abusar de alguien porque creen que está sola e indefensa es el error más grande de sus vidas. Usted no puede, comenzó Javier. ¿No puedo qué, señor Sandoval? ¿Defender a mi sobrina? ¿Aplicar la ley? ¿Exponer contratos fraudulentos? Observe y aprenda lo que sí puedo hacer. La audiencia de emergencia fue al día siguiente a las 9 de la mañana. Tía Beatriz no presidió, conflicto de interés, pero sí asistió como mi representante legal. Trajo consigo a 3 abogados más de su firma, todos trabajando pro bono. El juez Hernández, colega de mi tía, revisó el caso con expresión cada vez más severa. Señor Sandoval, dijo después de leer el acuerdo prenupcial, ¿qué revelación financiera proporcionó a la señora Mendoza antes de la firma? No entiendo la pregunta. ¿Le mostró sus estados financieros? ¿Le explicó su patrimonio? ¿Le dio tiempo para consultar con un abogado independiente? Rodrigo miró a su abogado, quien evitó su mirada. Pensé que era obvio. Obvio. El juez Hernández se quitó los lentes. Nada es obvio en derecho contractual, señor Sandoval. El acuerdo prenupcial es un contrato que requiere revelación completa y comprensión mutua. Esto, levantó el documento. Esto es un documento de renuncia unilateral sin consideración legal adecuada. Es, en términos simples, basura legal. Mi tía se inclinó hacia adelante. Su señoría, también presentamos evidencia de coerción en el intento de divorcio. Video documentando agresión física y amenazas. El juez revisó el video de la llamada, su expresión endureciéndose más con cada segundo. Señora Sandoval, dijo finalmente, mirando a Carmela, ¿confirma que golpeó a la demandante? Fue apenas un toque, que dejó marca visible y requirió evaluación médica. Eso se llama agresión. Y usted, señor Rodrigo Sandoval, confirma que exigió que su esposa firmara documentos de divorcio sin representación legal, bajo amenaza de ser echada a la calle al día siguiente. Teníamos prisa. La prisa no justifica violar derechos constitucionales. El juez cerró la carpeta con un golpe seco. He visto suficiente. El acuerdo prenupcial se anula por completo. Es un contrato de adhesión obtenido mediante engaño y sin cumplir requisitos legales básicos. El proceso de divorcio se detiene inmediatamente y se reinicia bajo términos equitativos. Pero ella firmó, gritó Javier. Firmó un documento que nunca debió presentarse ante notario, respondió el juez. Y ustedes, miró a toda la familia Sandoval, enfrentan cargos criminales por agresión, coerción e intento de fraude. Los cargos de agresión contra la señora Carmela Sandoval proceden inmediatamente. Tiene que estar bromeando, comenzó Carmela. No bromeo en mi corte, señora. Se le acusa formalmente de agresión simple. Si es encontrada culpable, enfrentará multas y posible tiempo en prisión. Además, dada la naturaleza del caso, la orden de protección se extiende por 6 meses, renovable si es necesario. Mi tía se puso de pie. Su señoría, solicitamos también revisión de la propiedad conyugal. Mi sobrina contribuyó 5 años de trabajo doméstico no remunerado, permitiendo al señor Sandoval avanzar su carrera mientras ella sacrificó la suya. Eso tiene valor económico reconocido por ley. Concedido. Se ordena evaluación completa de activos conyugales. La señora Mendoza tiene derecho a compensación equitativa, potencialmente hasta el 50% de activos adquiridos durante el matrimonio. Rodrigo se puso blanco. Eso es millones. Debió pensar en eso antes de forzar un divorcio fraudulento, respondió el juez sin simpatía. También se ordena pensión temporal para la señora Mendoza mientras dure el proceso. Señor Sandoval, pagará 5.000 mensuales comenzando inmediatamente. 5.000, aulló Carmela.
Silencio o la acuso de desacato. El juez la fulminó con la mirada. Esta corte no tolera abuso de poder, especialmente contra personas en posición vulnerable. Ustedes intentaron explotar lo que creían era su debilidad. Aprenderán que la justicia no depende de apellidos ni cuentas bancarias. Cuando salimos de la corte, Carmela intentó acercarse. Los oficiales inmediatamente se interpusieron. 50 metros, le recordó uno. O va directo a la celda. La vi allí parada, su cara roja de furia impotente, y sentí algo que no había sentido en 5 años: paz. Esa tarde, en el departamento que mi tía me ayudó a conseguir, firmé papeles diferentes. Reinscripción en la universidad para terminar mi carrera de contabilidad. Los fondos venían de la pensión temporal, pero también de una beca que mi tía encontró para mujeres sobrevivientes de abuso doméstico. ¿Cómo supiste?, le pregunté mientras tomábamos café. ¿Cómo supiste que el acuerdo era ilegal? La mayoría lo son, respondió. Cuando una parte tiene todo el poder y la otra no tiene nada, ni información, ni tiempo, ni opciones, cualquier contrato es sospechoso. Pero tú no necesitabas que el acuerdo fuera ilegal, mija. Necesitabas que alguien te dijera que tienes valor más allá de ese papel. Que tus derechos existen independientemente de lo que firmes bajo presión. Me hicieron sentir que no era nada. Eso es lo que hacen los abusadores. Te quitan el poder haciéndote creer que nunca lo tuviste. Pero tú siempre lo tuviste, Carolina. Solo necesitabas recordarlo. 3 meses después, el divorcio se finalizó bajo términos completamente diferentes. Recibí compensación significativa por los años de trabajo doméstico no remunerado. La casa, que Rodrigo tanto quería mantener completa, se vendió y dividimos las ganancias. Carmela fue declarada culpable de agresión y cumplió servicio comunitario además de pagar multa. Pero lo más importante no fue el dinero. Fue la carta del tribunal, oficial, sellada, firmada, que declaraba que el acuerdo prenupcial había sido obtenido fraudulentamente y era nulo desde el principio. Sus derechos legales han sido sistemáticamente violados, decía. Este tribunal reconoce que la demandante fue víctima de un patrón de abuso psicológico y económico diseñado para mantenerla dependiente y sin poder. La justicia requiere no solo compensación sino reconocimiento del daño causado. Enmarcé esa carta. No por venganza, sino como recordatorio. 1 año después, me gradué con honores en contabilidad. Mi tía asistió a la ceremonia, orgullosa. Mi madre también, llorando de felicidad. Los Sandoval no fueron invitados. Pero supe, a través de conocidos mutuos, que Rodrigo se casó con Fernanda. Y que su madre insistió en un acuerdo prenupcial. Esta vez, me dijeron, Fernanda contrató sus propios abogados para revisarlo. Algunas lecciones se aprenden por las malas. Hoy trabajo en una firma de contabilidad, especializándome en auditoría forense. Ayudo a descubrir fraudes, a desenredar engaños financieros. Y cuando puedo, ofrezco consultas gratuitas para mujeres en procesos de divorcio, ayudándolas a entender sus derechos financieros. Porque aprendí algo crucial en esa sala de audiencias: la justicia no es solo castigar a los abusadores. Es restaurar el poder a quienes se lo quitaron. Es decir, con autoridad legal, con sellos oficiales y firmas de jueces, tus derechos existen. Siempre existieron. Y nadie, absolutamente nadie, puede quitártelos con un papel que te hicieron firmar cuando no sabías lo que estabas perdiendo. Mi apellido es Mendoza. El mismo apellido que los Sandoval despreciaron. El mismo apellido que lleva una de las juezas más respetadas del país. Y resulta que ese apellido vale más que cualquier cosa que pudiera haber comprado siendo una Sandoval. Porque representa algo que ellos nunca tuvieron: dignidad ganada, no heredada. Justicia aplicada, no comprada. Y el poder inquebrantable de conocer tus derechos y no tener miedo de reclamarlos. Firmé muchas cosas en mi vida. Pero nunca más firmaré mi poder a cambio de nada.